Bienvenidos una vez más a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable, en nuestro canal educativo. Aquí, nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Estamos aquí para compartir conocimientos y experiencias que no solo enriquecerán sus estudios, sino que también brindarán una visión práctica del mundo financiero y legal. Acompáñenos en este viaje educativo. No olviden suscribirse para acceder a contenido exclusivo y mantenerse actualizados en los campos que nos apasionan. Control interno en empresas del sector tecnológico. Hoy nos sumergiremos en cómo adaptar este control a un entorno innovador. Definición de control interno. El control interno, en el ámbito tecnológico, se refiere a las medidas y mecanismos establecidos para supervisar y gestionar eficazmente los recursos digitales de una organización. En un entorno cada vez más dependiente de la tecnología, es esencial contar con controles internos sólidos para mitigar riesgos y salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Esto implica la implementación de políticas y procedimientos específicos que regulen el acceso a los sistemas, protejan contra amenazas cibernéticas y aseguren la continuidad operativa. Un elemento crucial del control interno en el contexto tecnológico es la gestión de accesos, que se refiere a la administración de permisos y privilegios de usuarios dentro de los sistemas informáticos. Además, la monitorización constante de actividades digitales, la auditoría de sistemas y la respuesta efectiva a incidentes son componentes esenciales para garantizar un control interno efectivo en el ámbito tecnológico. Adaptación a un entorno innovador, ciberseguridad como pilar. La ciberseguridad emerge como un pilar esencial del control interno en el sector tecnológico, ya que se encarga de salvaguardar los activos digitales y preservar la integridad de la empresa. En un entorno digital altamente interconectado, donde las amenazas cibernéticas son omnipresentes, la implementación de medidas robustas de ciberseguridad se vuelve imprescindible. Estas medidas incluyen firewalls, sistemas de detección de intrusiones, encriptación de datos y prácticas de gestión de vulnerabilidades, contribuyendo a fortalecer la resiliencia de la organización ante posibles ataques y garantizando el cumplimiento de los objetivos de control interno. La protección de la información se erige como un componente central de esta estrategia, ya que la pérdida o compromiso de datos sensibles puede tener consecuencias graves. La ciberseguridad, por tanto, no solo se trata de prevenir ataques, sino también de establecer protocolos para la rápida identificación y respuesta ante posibles incidentes, asegurando así la continuidad operativa y la confianza de los stakeholders en el entorno digital. Automatización de procesos. La automatización de procesos emerge como una herramienta clave para potenciar la eficiencia y mitigar riesgos en las operaciones empresariales. Al incorporar herramientas tecnológicas, las organizaciones pueden optimizar sus procesos internos, agilizando tareas repetitivas y minimizando la posibilidad de errores humanos. Este enfoque no solo conduce a una mayor productividad, sino que también libera recursos humanos para actividades más estratégicas y creativas. La integración de la automatización de procesos implica la identificación de áreas propicias para la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas de gestión automatizada. Al hacerlo, las empresas pueden lograr una mayor coherencia en sus operaciones, reduciendo la variabilidad y asegurando la consistencia en la ejecución de tareas críticas. Además, la automatización contribuye a una toma de decisiones más rápida y precisa al proporcionar datos en tiempo real, fortaleciendo así la capacidad de las organizaciones para adaptarse a entornos empresariales dinámicos. Monitoreo continuo. El monitoreo continuo se presenta como una práctica esencial en un entorno empresarial caracterizado por la innovación constante. En este contexto, el uso de herramientas analíticas avanzadas adquiere relevancia, ya que permite a las organizaciones identificar y abordar posibles desafíos en tiempo real. Estas herramientas ofrecen una visión integral de las operaciones, facilitando la detección temprana de problemas y la toma de decisiones ágil para mantener la eficiencia y la adaptabilidad.
La implementación de sistemas de monitoreo continuo no solo se trata de identificar problemas, sino también de anticiparse a ellos. Al contar con alertas automáticas y análisis predictivos, las empresas pueden prever posibles obstáculos, lo que les otorga una ventaja estratégica al poder implementar soluciones preventivas. En última instancia, el monitoreo continuo se convierte en un componente crucial del control interno, ya que contribuye no solo a la optimización operativa, sino también a la capacidad de respuesta proactiva ante los cambios en el entorno empresarial. Capacitación constante, en un entorno empresarial marcado por la rápida evolución tecnológica. La capacitación constante del personal se convierte en un pilar fundamental para el éxito y la seguridad de la organización. La implementación de estrategias efectivas para mantener al equipo al tanto de las últimas tendencias y amenazas se vuelve esencial. Esto puede incluir programas de formación continua, talleres prácticos y acceso a recursos educativos actualizados. Garantizar que el personal esté bien capacitado no solo fortalece la competencia técnica, sino que también mejora la conciencia y la preparación frente a posibles amenazas cibernéticas. La seguridad de la información depende en gran medida de la competencia del personal en la identificación y gestión de riesgos digitales. Además, la capacitación constante fomenta un entorno de trabajo más innovador y colaborativo, donde los empleados pueden aplicar rápidamente nuevos conocimientos para mejorar la eficiencia operativa y enfrentar los desafíos tecnológicos emergentes. Normativas de cumplimiento digital. La sección sobre normativas de cumplimiento digital se enfoca en la necesidad crítica de las organizaciones de adaptarse y adherirse a las regulaciones específicas que rigen el entorno digital. La conformidad con estas normativas se ha convertido en un componente esencial del control interno, ya que abarca áreas fundamentales como la privacidad de los datos y la seguridad cibernética. La legislación de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, en la Unión Europea, establece pautas estrictas sobre la recopilación, almacenamiento y procesamiento de información personal. Asimismo, las normas de seguridad cibernética, como el estándar ISO 27001, proporcionan un marco reconocido internacionalmente para el establecimiento y la gestión de sistemas de seguridad de la información. La adhesión a estas normativas no solo cumple con requisitos legales, sino que también refuerza el control interno al establecer prácticas de seguridad robustas. Además, la alineación con estándares de la industria, como los establecidos por la Payment Card Industry Data Security Standard, PCI-DSS, para la industria de pagos, garantiza que las organizaciones mantengan un nivel óptimo de seguridad y cumplimiento en sus operaciones digitales. En última instancia, la observancia de estas normativas no solo protege a las empresas de sanciones legales, sino que también construye una base sólida para la confianza de los clientes y socios comerciales. Resiliencia ante incidentes tecnológicos. La resiliencia ante incidentes tecnológicos destaca la importancia de contar con planes de respuesta sólidos para abordar posibles brechas de seguridad o interrupciones en el entorno tecnológico. La elaboración de planes de respuesta a incidentes implica la identificación proactiva de posibles escenarios adversos, la asignación de roles y responsabilidades claras, y la definición de procedimientos detallados para abordar cada fase del incidente. Estos planes no solo deben contemplar la contención y mitigación inmediatas, sino también la recuperación y el aprendizaje posterior al incidente. La resiliencia, entendida como la capacidad de adaptarse y recuperarse rápidamente, se convierte en un aspecto crucial para minimizar el impacto de los incidentes tecnológicos y garantizar la continuidad del negocio. En última instancia, la resiliencia ante incidentes tecnológicos no solo se trata de superar desafíos, sino también de aprender de ellos para fortalecer aún más el control interno de la organización. Auditoría tecnológica. La auditoría tecnológica resalta la relevancia crucial de llevar a cabo auditorías periódicas como componente esencial del control interno en entornos tecnológicos. Este proceso no solo permite evaluar la efectividad de las medidas de seguridad implementadas,
sino que también desempeña un papel vital en la identificación de áreas de mejora y en la garantía de la alineación con los objetivos estratégicos de la organización. Durante una auditoría tecnológica, se examinan minuciosamente los sistemas, procesos y políticas relacionadas con la tecnología de la empresa. Esto incluye la revisión de la gestión de accesos, la seguridad de la red, la protección de datos y la conformidad con las normativas vigentes. Al realizar estas auditorías de manera periódica, las organizaciones pueden identificar posibles brechas de seguridad, anticiparse a vulnerabilidades emergentes y garantizar la consistencia con los estándares y objetivos establecidos. La auditoría tecnológica no solo se centra en la identificación de riesgos y debilidades, sino que también ofrece una oportunidad para la mejora continua. A través de la retroalimentación generada durante las auditorías, las organizaciones pueden ajustar y fortalecer sus estrategias de control interno, asegurando así la adaptabilidad y la eficacia frente a los cambios en el panorama tecnológico. En última instancia, la auditoría tecnológica se presenta como un instrumento valioso para mantener la integridad y seguridad de los activos digitales, al tiempo que respalda la consecución de los objetivos empresariales. Y así, llegamos al final de nuestro análisis sobre el control interno en empresas tecnológicas. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Si este contenido te resultó valioso e informativo, te invitamos con entusiasmo a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Al darle like y activar la campana de notificaciones, no solo nos brindas un voto de confianza, sino que también contribuyes a motivarnos y respaldar el arduo trabajo que realizamos. Cada suscripción es un paso hacia adelante para nuestro canal, un espacio donde exploramos de manera dinámica y creativa temas relevantes en el mundo tecnológico. Tus comentarios son la chispa que impulsa nuestra mejora continua. Acompáñanos en este emocionante viaje y juntos construyamos empresas más fuertes en este innovador escenario empresarial. Nos emociona contar contigo en nuestro próximo video de Cacho y Asociados. Hasta pronto.